Hoy el padre José Antonio Fortea, sacerdote español y reconocido mundialmente como uno de los exorcistas más famosos y prolíficos del mundo, va a dar una lección a los evangélicos sobre la relación que tenemos nosotros los católicos con la Madre de Dios, con María Santísima. Es un mensaje que va a dar el padre Fortea con la intención de tocar el corazón de esas personas que en redes sociales, en sus círculos familiares o incluso en sus reuniones eclesiales, pues insultan y menosprecian a la Virgen María, a la Toda Santa, a la Inmaculada Concepción, a la Reina del Cielo. Fíjate cómo un católico habla de la Madre de Dios y cómo puede hablar otro cristiano que dice amar a Jesús, pero desprecia a su madre. Así que vamos a escuchar atentamente ese mensaje directo que va a lanzar el padre Fortea al corazón de los evangélicos. Yo sé que algunos de los que me escucháis sois evangélicos. Mirad, sé que muchos os han dicho que lo que separa a nosotros los católicos de vosotros es el respeto, la veneración que le tenemos a la Virgen María. Pero ese respeto hacia la que la palabra de Dios, porque ella en Lucas capítulo 1, ella dijo, todas las generaciones me proclamarán dichosa. Todas las generaciones llamarán dichosa a María, excepto los evangélicos. Fíjense qué ironía. La palabra de Dios enseña que todas las generaciones llamarán bienaventurada a la Virgen María. Es curioso, y yo creo que es algo que tenemos que meditar un poco. Un musulmán, alguien que practica la religión islámica, tiene muchísimo más respeto por María, la madre de Isha, de Jesús, en el Corán, que un protestante. Un protestante te va a decir de todo, que si no fue inmaculada, ojo, el musulmán cree que María fue inmaculada, que el parto virginal de Cristo fue un parto milagroso. Fíjate, no son cristianos, ¿verdad? Pero tienen más respeto y guardan en cierta manera ese misterio cristiano alrededor de la figura de María y de Jesús. Pero un protestante que se dice cristiano, que se dice amar a Jesús, que dice practicar el cristianismo, es incapaz de al menos, tener un respeto o cierta veneración hacia María. No pido que un evangélico entienda el misterio de María en el plan de salvación de Dios. Eso, pues, por descontado, porque eso requiere, en primer lugar, honestidad por parte de ese evangélico, de acercarse a las Sagradas Escrituras, acercarse a los santos padres, a la historia cristiana, a la Mariología, a ver qué es lo que nos dice la Biblia respecto a María, pero no. Ellos, pues, a veces hacen ese muñeco de paja, desdibujan y llegan al punto de maltratar a la Virgen María. Yo si fuera ellos, yo me preocuparía, porque insultar a la Madre de Dios, calumniar a la Madre de Dios, no debe de ser algo que se lo tome muy bien. Es más, si alguien insulta a mi madre, pues agárrate. Pues imagínate Dios. Imagínate Dios. ¿A quién le gusta que le insulten? ¿A su mamá? Pues a Dios tampoco. Pero es que María no es mamá de Dios. Sí, es la mamá de Dios. ¿Dónde dice eso? En la visitación de María a su prima Isabel, donde
Isabel, llena del Espíritu Santo, y ahora lo va a explicar el Padre, cómo es que viene a mí, dice llena del Espíritu Santo, la madre de mi Señor, la madre de Adonai, la madre de Curios. La Sagrada Escritura, por boca del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no nos miente, nos dice que María es madre de Dios. Ese niño que está en su vientre es hombre, sí, verdaderamente se ha encarnado, y al mismo tiempo es Dios. Una sola persona con sus dos naturalezas, divina y humana. Ahora lo va a explicar el Padre también de una manera bastante bella. Estaba llena del Espíritu Santo en ese momento. Dijo también, ha hecho grandes cosas por mí. Todas las generaciones. Es decir, me proclamarán dichosa cuando cantamos las alabanzas de María. Estamos haciendo lo mismo que hacía el pueblo elegido con Ruth o con Judith o con Esther, aquellas mujeres fuertes, aquellas heroínas. Ellos creían en el único Dios y a Él solo le adoraban. Era incompatible la adoración de una pobre mujer como Esther o como Judith y la adoración a Dios. Nunca cayeron en ese error. No hubo un solo judío que adorara a Ruth, Esther o Judith o Débora o tantas otras grandes mujeres. Fíjense, un protestante, un evangélico, en su culto va pues a predicar de Ruth, de Sara, de Esther, de todas ellas, pero nunca de María. Y fíjate que la Escritura dice que María será llamada bienaventurada por todas las generaciones. Y si nos damos cuenta, en el Nuevo Testamento, sobre todo en el libro de Hechos, que fue escrito por San Lucas, siempre, y también en los Evangelios, por ejemplo, en San Juan 19, en la crucifixión, la Escritura siempre cuando hay un grupo de mujeres, siempre dice, María de Cleofás, fulana de tal, fulano de tal, y María, la madre de Jesús. Siempre en ese grupo la Sagrada Escritura va a sacar de ahí a María y la va a presentar por separado. ¿Por qué? Porque María no es una mujer cualquiera como pretende el protestante. María, por el simple hecho, piénsalo un momento, por decirle sí al Señor, por permitir y recibir en su vientre virginal al Mesías, a Jesús, al Emmanuel, al Dios con nosotros, eso ya es la dignidad mayor que puede tener una mujer. Muchas mujeres pueden tener virtudes buenísimas y no estoy negando las virtudes de esas grandísimas mujeres que también nos presenta la Sagrada Escritura. Pero no me vas a negar, no me vas a decir que otra mujer ha dado a luz a Jesús, a Dios. ¿Quién es la única mujer que ha parido a Dios? Y me gusta decirlo de esa manera tan castiza. Parir a Dios. La Teotocos, la Madre de Dios. ¿Qué mujer se puede marcar ese caché? ¿Quién puede decir, sí, yo soy la Madre de Jesús? Sí, yo soy la Madre de Dios. Pudiéndolo decir, nunca lo dijo. Pero lo digo yo. Lo digo yo porque María era una mujer muy, muy humilde. Y para eso estamos los cristianos. Para darle y para tributarle esa veneración y esos respetos. El cristiano, por 2000 años, y cuando digo cristianos, me refiero a cristianos católicos, obviamente, siempre han defendido la dignidad de María Santísima. Y desde muy temprano en la iglesia, ahí tenemos la
la oración, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches nuestras súplicas. Esa oración nace a comienzos del siglo segundo. Y dicen los expertos en papiros, en estos temas, dicen que si existe esa tradición en el siglo segundo, al menos debe de haber 3 o 4 generaciones anteriores donde esos cristianos ya deberían o estarían dando el tributo que María se merece. Y en esa oración, en Bajo tu amparo, los cristianos, ¿qué pedían? Pedían la intercesión de María. O sea, ese amor de hijo a María, porque sí, porque Cristo nos la entregó en la cruz. Tenemos a María, que es nuestra Madre Santísima, y los cristianos desde el comienzo han sentido ese amor maternal. No somos bastardos espirituales, sino que tenemos un papá y tenemos una mamá, que es María. Y yo estaría loco de remate, si desprecio ese amor. Cristo nos amó hasta el extremo y nos dio la salvación. Sí, obviamente. Solamente Cristo nos salvó. Pero María está íntimamente, muy íntimamente ligada a su Hijo. Y no podemos separar al nuevo Adán de la nueva Eva. Son inseparables. Imagínate que Jesús viviera en estos tiempos y alguien se acercara. Jesús, me quiere hacer una foto, pero deja a tu madre que se vaya para allá. Qué cosa más fea, ¿no? Qué desprecio. A mí se me quitarían las ganas de hacerme la foto con alguien. Pues en un gesto tan sencillo, pues imagínate Dios cómo puede también actuar por amor, por el amor que Él también le tiene a su Santísima Madre. Pero de ninguna de ellas se dirá en la Sagrada Escritura escrita por Dios las cosas que se dicen en Lucas acerca de la madre del Mesías. Nunca. Fijaos lo que dice Lucas capítulo 1, desde el versículo 39. En aquellos días María salió y fue hasta la ciudad de Judea en la zona montañosa, donde cuando entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel, en cuanto Isabel escuchó el saludo de María, el niño saltó en su seno. E Isabel fue llena con el Espíritu Santo y exclamó con alta voz: bendita tú entre las mujeres. Bendita tú entre las mujeres. Después ya viene la alabanza a su Hijo. Y bendito es el fruto de tu vientre. Y en el versículo 43 dice: ¿por qué esto me ha sucedido? Que la madre de mi Señor, cuando se dice Señor en el Nuevo Testamento, es la misma palabra que Adonai en el Antiguo Testamento, solo se usaba para Dios. Que la madre de mi Señor, que la madre de mi Elohim, venga a mí. Fijaos. No. Isabel se sentía indigna. Se sentía muy indigna de recibir a esa joven de Nazaret, que venía, pues, con Cristo, ¿verdad? Ya en su vientre. Pero ella se llena del Espíritu Santo al oír a María. Al oír a María. O sea,
si yo no tengo el Espíritu Santo, si Dios no está conmigo, ¿cómo yo voy a derramar mi Espíritu Santo sobre otra persona? De ahí el saludo del ángel. Salve, llena de gracia. O sea, salve, que jaritomene. O sea, la llena de gracia. La que estuvo, la que está y la que estará por siempre llena de gracia. Estar llena de gracia es lo mismo que decir aquella que no tiene pecado, que no conoció pecado antes, ni conoce pecado ahora, ni va a conocer el pecado más adelante. María daba el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando llena a alguien, en este caso a Isabel, a Santa Isabel, cuando llena a alguien del Espíritu Santo, esa persona se siente indigna de recibir a María y alaba con su propia boca a María. Eso lo enseña la Escritura. Y es más, si nos vamos al libro de Proverbios, el libro de Proverbios nos enseña que la mujer temerosa de Dios debe de ser alabada. Y ahora no me digan ustedes, no, es que María no era temerosa de Dios. Entonces ya apague y vámonos. Apague y vámonos. Por eso, si Santa Isabel habla esas cosas tan bellas de María y Isabel está llena del Espíritu Santo, te hago una pregunta. ¿De qué espíritu? ¿De qué espíritu está llena esa gente que insulta a María? ¿De qué espíritu? Por favor, ahí están los comentarios. Mira, José Manuel, yo pienso que esa gente que menosprecia a María están llenas del espíritu, lo que sea, lo que quieran poner, pero déjenmelo ahí en los comentarios. Sigamos escuchando al Padre. No es meramente Débora o meramente Sara, la mujer de Abraham. Pero continúa alabando a María. Versículo 44. Porque tan pronto como escuché el sonido de tu saludo, el hijo de mi seno saltó de alegría. Lo había dicho antes, pero lo vuelve a repetir como diciendo Dios, esto lo quiero repetir. Es la palabra de Dios la que lo repite. Tu saludo, María. Tu saludo ha provocado que mi hijo, por un don de Dios, entienda lo que significa esto. Por el saludo de María. Que sí, tenía dentro al fruto, a Dios hecho hombre, pero el saludo de María. Podía haber dicho por tu hijo, pero no, habla varias veces de María. Y bendita es aquella la que creyó que se cumpliría lo que le fue dicho por el Señor. Y entonces la respuesta a esto no es decir, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le adorarás. No. Es cuando ella, llena del Espíritu Santo, y lo sabemos que estaba llena del Espíritu Santo porque el mismo Espíritu puso eso en el Evangelio, entonces viene la alabanza de María, que es verdadera porque Dios ha querido que esté en el Evangelio. Y dirá, me proclamarán dichosa todas las generaciones, el Señor ha hecho grandes cosas por mí, etc. Lutero, para nosotros los católicos, no es ningún profeta, pero aunque no sea ningún profeta, él toda la vida, eso no se puede poner en duda, venga a insistir en que solo había que seguir la Sagrada Escritura, solo hay que seguir la Sagrada Escritura. Ahora bien, se emocionaba hablando de María. No hay
por más que os lo hayan dicho, ninguna contradicción entre el amor, la alabanza, el respeto, la proclamación de las grandezas de María, Madre de Dios, y la Sagrada Escritura. Por ejemplo, Martín Lutero en su comentario al Magnificat, no sé si lo habrán leído en alguna ocasión, en ese escrito nos vamos a dar cuenta del amor, el respeto y la veneración que tenía Martín Lutero. Martín Lutero no es como esos evangélicos modernos ahora que le tiran de todo a María, le tiran piedra, le tiran de todo, ¿no? El respeto que aún tenía por la Santísima Madre de Dios era enorme. Pero no solamente Lutero, y Zwinglio y Juan Calvino tenían un respeto enorme por la Santísima Madre de Dios. Y ellos incluso defendían, por ejemplo, la perpetua virginidad de María. Creían en la maternidad divina de María. Y eran incapaces de soltar un solo improperio a la Santísima Madre de Dios. Imposible, no vayas a encontrar en ningún escrito de ellos que insinúe lo más mínimo lo que hoy enseñan en esas iglesias o en esas denominaciones que se dicen cristianas. Porque yo me quedo con esa frase que escuché, o que leí, mejor dicho, del Papa Pablo VI, que decía que quien no ama a María no es cristiano todavía. Y eso, yo doy fe de que eso es así. No hay ninguna contradicción. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Pues es doctrina totalmente bíblica. Me conformo con que nosotros los católicos sigamos con todo nuestro corazón lo que dice la palabra de Dios, porque allí está todo sobre María. En la palabra de Dios sobre María está todo lo que después se ha desarrollado posteriormente, de amor maternal, de amor, porque es la madre de Jesús. Y después la escena de la cruz, etcétera, etcétera. El misterio tan grande. La verdad es que solo hay que ver cómo entendieron los primeros cristianos, los que escribieron en los primeros siglos, los santos padres, cómo entendieron a María en la palabra de Dios. Y entonces uno dice, estos estaban cerca de la predicación de los apóstoles. Estos eran los primeros cristianos. Estos eran los que morían en el circo romano, los que eran crucificados, quemados por el nombre de Jesús. Sí, un solo Dios, solo a Dios se le adora. Pero el misterio de María, del que habla San Juan en el Apocalipsis, cuando vieron el arca de Dios, ese arca no era ese trozo de madera. Así es. Que se podía destruir. Así es. Muy buena analogía y obviamente totalmente correcto y una enseñanza ortodoxa dentro de la teología católica, que es María como el arca de la nueva alianza. Si recordamos el capítulo 11 de Apocalipsis, vemos que termina de una manera un tanto abrupta y aparece un signo. Aparece un signo en el cielo y a comienzo del capítulo 12, perdón, aparece una mujer. Para que vean cómo San Juan presenta por un lado el arca
Y a lo siguiente, se presenta la mujer. ¿Qué era el arca en el antiguo pacto? Era un cajón con unas medidas que el Señor había dado, de un material que Dios mismo había pues ordenado, un material virgen, lo más bello, lo más excelso, pues con ese material se hizo el arca, ¿no? Con dos ángeles en ese propiciatorio, y ahí es donde la presencia de Dios moraba. Y si recordamos un poco que había dentro de ese arca, nos daremos cuenta cómo María, ¿verdad? Es, es la realidad, ¿verdad? De esa sombra, de esa tipología que ya se usaba en el Antiguo Testamento, pues del arca definitiva que aparecería en el Nuevo, en la figura de María. Pues bien, en ese cajón estaba la vara de Aarón, pues simbolizando al sumo sacerdote. Jesús es el eterno y sumo sacerdote. Había un trozo del maná. Si vemos el capítulo 6 de San Juan, Jesús mismo dice que vuestros padres comieron del maná y murieron, pero yo os voy a dar un pan que os dará vida eterna. ¿Y qué decían los judíos? Dadnos de ese pan. Pues ese maná simbolizaba la Eucaristía, el pan bajado del cielo. Y por último, se guardaban las tablas de los mandamientos. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra encarnada, ¿verdad? Pues fíjense cómo ese arca antigua ya, obsoleta del antiguo pacto, pues tiene su cumplimiento en María. María tuvo al eterno y sumo sacerdote, Jesús, tuvo en su vientre aquel que nos dio la Eucaristía, aquel que se hace pan en cada misa y es aquel que es la palabra encarnada, el verbo, ¿verdad? Como nos enseña San Juan en su prólogo. Pues bien, María, y resumiendo, es, después de Dios, o debería de ser, la figura más exaltada. Además, la iglesia apartó para ella un culto, el culto de hiperdulia. Está la dulia, que es para los santos, y por encima de esa dulia, la hiperdulia. O sea, de todos los santos, la iglesia dice no. Los santos son interesantes, son buenos para nosotros, interceden por nosotros, son un gran ejemplo para nosotros, pero María, por el simple hecho de ser madre de Dios, merece un lugar especial. Igual que San José con la protodulia. De todos los santos que la iglesia venera y respeta, José cumple pues el papel de ese santo, ¿verdad? Que debería de estar también aparte. ¿Por qué? Porque fue el padre de Jesús y fue el custodio de la Sagrada Familia. Ahí tenemos a María, que tuvo a Jesús, que lo crió, que le dio su sí a Dios. José igual, no denunció a María al Sanedrín para que no muriera lapidada y todo eso, ¿verdad? José se preocupó por mantener a la Sagrada Familia, llevarlos a Egipto, defender de Herodes, ¿verdad? Pues para que Jesús no muriera a manos del rey Herodes, luego los trajo de vuelta, San José pues custodiaba y pues era aquel que llevaba la voz cantante en la familia. Él era carpintero, él era el que suministraba todas las necesidades de esa familia.
Si María necesitaba pañales, ¿a quién se lo va a pedir? A José, ¿verdad que sí? Pues dentro de ese tipo de culto, pues María y José tienen un lugar muy especial. ¿Qué dicen los protestantes o los evangélicos? No es que ustedes idolatráis a María. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿En qué encíclica, en qué bula, en qué parte del catecismo, en qué documento magisterial de la iglesia nos enseña que debemos de idolatrar a María? No existe. Cuando un evangélico te diga, es que ustedes adoráis a María, la iglesia enseña que adoréis a María, ¿sí? Muéstrame el documento. Si no me lo demuestras, es una patraña, es una calumnia, es una idea tuya. La iglesia no lo enseña. Es más, lo condenó allá por el siglo IV, cuando una secta gnóstica idolatraba a María y ofrecía dulces y panes a María, porque decían que María era como Artemisa, una diosa. ¿Y qué hizo la iglesia? La iglesia, pues excomulgó a esta gente. Ahí tenemos, creo que era San Epifanio, quien defendió, pues, a la iglesia contra estos herejes. Por tanto, en la historia de la iglesia nunca se ha enseñado a idolatrar a María, a venerarla, a amarla, sí, a darle su papel dentro del plan de salvación de Dios, sí, pero que María sea un Dios, no. María no es el Dios del templo, sino es el templo de Dios. Creo que eso lo dijo San Atanasio, lo leí hace bastante tiempo, me podéis corregir, quizás si no es San Atanasio, pero esa frase es muy cierta. María no es el Dios del templo, sino que María es el templo de Dios. Ahí estuvo Jesús por 9 meses. Así que, hermano, pues aprende a defender a nuestra Madre del Cielo. Yo te invito a que sigas formándote. Siempre tenéis a mano mi correo electrónico, que siempre lo vais a encontrar aquí debajo, y siempre en el grupo de WhatsApp o a través del correo electrónico, siempre pues estoy pues atento a esos correos, y si necesitan en alguna ocasión algún material para conocer, para amar más a nuestras madres del cielo, no duden nunca de escribirme un correo. Mira, José Manuel, pues yo estoy interesado en aprender más sobre María, qué obra tú me recomiendas o qué lectura tú me recomiendas para que yo pueda seguir creciendo en mi formación católica y en este caso, pues en temas de Mariología. Pues yo, con todo el gusto del mundo, te facilito ese material para que aprendamos entre todos a defender a nuestra Madre del Cielo. Dios te guarde, Dios te bendiga.